Cuando Nenuca empezó la escuela, yo notaba que no traía la tarea, venía con toda la mochila desprolija, los lápices tirados, siempre perdía todo. Yo decía, ay, no le gusta la escuela, no cuidaba las cosas, como para que vos te dabas cuenta que no le gustaba. O por lo menos eso era lo que parecía. Y me costaba horrores que hiciera la tarea, no traía la tarea completa, no escribía. Entonces yo decía, acá pasa algo. Y le preguntaba a las maestras, y las maestras me decían, no tiene ningún problema la nena, es vaga. Bueno, la dislexia es un trastorno específico de aprendizaje en personas de inteligencia normal, ocasionado por desórdenes en la recepción, comprensión, expresión de la comunicación escrita, como consecuencia de ciertos déficits en el sistema neuropsicológico encargado de ese procesamiento. Los sistemas implican distintas áreas e implican relacionar una área específica del cerebro con otra y funcionan de manera muy conectada, es decir, cualquier alteración en ese circuito, en esa relación que tienen las distintas áreas es lo que se da como trastornos del aprendizaje. Y lo que se da como trastornos del aprendizaje específico, como la dislexia, es el trastorno en el circuito que tiene que ver con el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y los circuitos que tienen que ver con el prefrontal, el cuerpo calloso, la ínsula y el tálamo. Tan hermosa que le podía decir a la luna de... Las tareas era un sacrificio para él y para todos, porque empezábamos bien, no avanzábamos, terminábamos peleando, era una batalla campal hacer las tareas. Lográbamos hacerlo y hacerlo bien, estudiaba y llegaba el momento de la prueba, iba todo mal. Cuando el niño se ve disperso, yo empiezo a sospechar que puede tener dislexia. Por ejemplo, veo una letra grande, abierta, no completa sus trabajos, omite letras o omite sílabas al hablar, no tiene una lectura fluida. Comeremos. Todas las teorías que podrían explicar la aparición de la dislexia tienen que ver con el déficit fonológico, es decir, la dificultad que tiene un niño de discriminar el sonido de la letra, es decir, el fonema a nivel cerebral, y transformarlo en un grafema, o sea, la letra para después producir la palabra y las oraciones. Esta discriminación es totalmente intrínseca a nivel cerebral y a nivel neuronal e implica una serie de procedimientos o de redes que hacen a la discriminación. La velocidad y la discriminación específica de cada sonido a nivel mental, es decir, el fonema, es lo que se ve afectado en los niños con dislexia. Luego hay características que son propias de los sistemas ortográficos. Nuestro sistema ortográfico español tiene ciertas características en la relación grafema-fonema que hace que los disléxicos tengan ventajas y desventajas relacionadas con la dislexia. Una ventaja es la simplicidad del sistema en cuanto a esa relación grafema-fonema. Una desventaja que se tiene en eso es que esa simplicidad hace que podamos mejorar en precisión, pero seamos lentos en velocidad. Una de las características que tienen los disléxicos es que somos poco precisos, digamos, somos precisos pero lentos en la precisión de la lectura. Entonces, lo que caracteriza la dislexia no es tanto los problemas de precisión, sino los problemas más de velocidad lectora y de fluidez lectora. Y eso es una de las características muy comunes, digamos, dentro de un sistema ortográfico transparente como es el español, como ocurre también en otros sistemas que tienen estas características. Chicos que uno los veía muy inteligentes, capaz de resolver cosas, de jugar, capaz de describirle o hablarle sobre algo complejo como es un dinosaurio, y sin embargo después nos encontrábamos con la sorpresa de que la madre nos decía que tenía problemas en la escuela. Nunca una contención desde
desde la parte educativa. Siempre empezaban, el Nacho es el mejor chico, el más bueno, el que mejor se porta, el más solidario, cosa que rescato muchísimo de mi hijo porque es así, pero que siempre venía el pero en la escuela anda mal, no estudia. Era todo muy incómodo, mis compañeros veía como que iban más rápido en el tema de lectura que yo. Año a año veía como que ya no se iba, veía como que no se superaba y no podía aprender a la par de ellos. Cada vez que estaba en el colegio él se sentía frustrado porque todos sus compañeros, él tenía el papel del burro y entonces como él no podía progresar, él se sentía mal, se sentía muy mal. Ese 6º grado para nosotros fue una tortura, pero aparte fue una tortura desde el punto de vista familiar, porque todos nos sentíamos mal, porque realmente él estaba mal. Estas situaciones de reiterados fracasos suelen conllevar también a una pérdida de motivación en el niño y a grandes sentimientos de inseguridad. Entonces, frente a una situación, un niño con baja autoestima y pérdida de motivación y sentimientos de inseguridad ya se está enfrentando en desventaja ante otro niño que no tiene estos sentimientos. ¿Esto qué crea? Crea en el niño disléxico una espiral de fracaso o un círculo vicioso en donde el miedo al fracaso del niño lleva a una disminución de su productividad y a evitar enfrentarse a nuevas situaciones. Evitar enfrentarse a nuevas situaciones quiere decir que el niño no aprende y de forma secundaria se constata el miedo al fracaso inicial. Y en realidad lo que ellos están escondiendo son estos sentimientos de inseguridad, la baja autoestima y la frustración. Por un lado uno dice, tiene algo, está enfermo, no es una enfermedad, soy médica, lo sé, lo entiendo, pero por el otro lado dije, ¿cuánto tiempo que perdimos? Estamos en 6º grado, ¿cómo puede ser que antes no nos demos cuenta? Yo decía, mi hijo no sabe leer. Si el trastorno no se detecta adecuadamente y se trata a tiempo, estas problemáticas emocionales y conductuales pueden crecer, aumentar y transformarse en verdaderas patologías. Por eso es indispensable el diagnóstico precoz. Derivaron a una psicopedagoga, lo cual en poco tiempo se dio cuenta que padecía dislexia. ¿Qué hace el psicopedagogo para llegar a esta aproximación diagnóstica? Especialmente un paneo de las posibilidades y las dificultades de cada niño. Nosotros no hablamos del disléxico, hablamos del niño con dislexia, porque el psicopedagogo lo que va a hacer es pesquisar, hacer un screening de todos los recursos, los dispositivos, los instrumentos que precisa para aprender, para poder saber a dónde se posiciona este niño, cuáles son sus potencialidades para aprender y a dónde están sus dificultades. Desde saber cómo está su atención, su memoria, su procesamiento de la lectoescritura, su inteligencia, su organización espacial, desde saber cómo están todos estos dispositivos, al psicopedagogo le permite saber con qué puede compensar, como para ayudar dando orientaciones a la escuela, y desde el abordaje clínico, desde dónde hay que trabajar para colaborar en la evolución de este trastorno. El tratar de premiarlo cuando tenía una buena nota, el castigo, de cuando la traía a la mala. Creo que en algún momento lo único que nos faltaba prohibirle era la comida, le habíamos prohibido que vaya a guitarra, que vaya a hacer su deporte, o sea, para decirle, tenés que estudiar más.
todas las veces que la poníamos en penitencia, porque ella no hacía la tarea o porque a uno le parecía que no quería, y en realidad era que no podía. Durante todos los años que seguí yendo a la psicopedagoga, me di cuenta que no era algo tan grave, sino como un problema que tenía que resolverlo para poder seguir afrontando las demás etapas de la vida. Hay prioridades y es necesario poder ubicar con claridad cuáles van a ser las prioridades dentro del marco de las necesidades globales que va a presentar un niño, porque no podemos someter tampoco a un niño a una cantidad de intervenciones demasiado heterogéneas y que le quiten en realidad su condición de niño y su tiempo de juego y su tiempo para hacer las cosas propias que hace cualquier otro niño. Cuando me dieron el diagnóstico de nenuca, ahí Marcela empezó a comentar, porque fíjate que le pasa esto, y yo decía, sí, lo mismo me pasaba a mí. Y ahí Marcela me dijo, claro, me dice, porque la dislexia es hereditaria. Probablemente si tu nena es disléxica, o vos o tu marido son disléxicos. Yo en primer grado no podía aprender a leer. No podía escribir, ¿viste? Yo miraba y copiaba el dibujito que hacía mi compañera, que en realidad no era un dibujito, era la letra. Me ayudaron mucho porque mi papá tenía muchos profesores que eran amigos y demás, y venían a darme clases, a ayudarme, y además hacía danza, donde yo me destacaba, que eso es muy importante para la autoestima de los chicos que tienen dislexia. Destacar en algo o hacer algo donde ellos se sientan bien y se sientan cómodos, y donde no tengan ese peso de yo no puedo, que ver que los otros leen y que vos no podés, ver que los otros escriben y que a vos te cuesta. Cada niño piensa diferente y cada niño necesita una adaptación diferente. Yo trabajo con libros, todos los niños tienen el mismo libro, pero al evaluar yo hago ciertas adaptaciones. Por ejemplo, si hago un diálogo, en vez de tener 12 renglones para que pregunta, responde, cuál es tu nombre, dónde vivís, de dónde sos, él va a tener menos, tendrá 9. Nosotros adecuamos los temas a ellos, permitimos, por ejemplo, que ellos tengan los textos ya escritos, entonces le damos más tiempo para que lo lean y que puedan interpretarlos. Si no, me acerco yo a la mesa, leo con ellos la situación problemática o el texto de ciencias naturales, ellos lo interpretan muy bien, les doy posibilidad de que lo resuelvan con operaciones si se trata de una situación problemática o no, con un dibujo o mentalmente y solo poner una respuesta. Me parece que es muy importante porque hace que ellos se sientan seguros, que levanten su autoestima y que trabajen con confianza y con tranquilidad porque pueden resolver las actividades. El tema, cuando hablamos de lo que es herramientas de estudio, me refiero a lo que es tratar de saber organizar bien los tiempos, no ponerse metas a tan futuro, tan largo plazo, sino algo bien cercano. Si tenés que rendir una materia en diciembre, no tenés que pensar que te falta todavía el turno julio y ya pensando en el turno diciembre que tenés que sacar 3, 4 materias que te quedan, sino organizarse y rendir 2 materias y las 2 materias enfocar la máxima atención. La dislexia no tiene que convertirse en un obstáculo para el aprendizaje porque estamos hablando de niños que tienen posibilidades de aprendizaje. Lo que necesitan son determinados ajustes para poder funcionar y estos ajustes implican a los servicios sanitarios, por un lado, implican a las instituciones educativas y todos los andamiajes que corresponden a la institución educativa y corresponden también al soporte que tiene que brindar la familia. Va a haber que hacer ajustes en los roles familiares, va a haber que pensar de manera cuidadosa en qué espacio se hace la tarea,
quién acompaña el momento de hacer la tarea, quién ayuda a este niño a organizar sus hábitos para resolver y para hacer tareas, quién acompaña al niño para estudiar. Entonces, bueno, los chicos tienen que entender cómo funcionan para poder ellos mismos buscar aquellos recursos que les permitan el acceso al aprendizaje. Entonces, uno otorga el andamiaje y uno también tiene que ir ayudando al niño a funcionar cada vez con menos andamiaje o a generar ellos por sí mismos estos andamiajes. Después del desconcierto inicial, de los enojos, de la angustia, de la incomprensión que sentíamos, decidimos dejar la queja, sumar esfuerzos y hacer. Ahí surge la idea de la asociación. En el año 2008, a principios de año, obtenemos la personería jurídica y logramos que la Municipalidad de Santo Tomé nos cediera un espacio para poder cumplir nuestros objetivos. Los funcionarios de entonces y los de ahora nos siguen apoyando en esto y la verdad que son un ejemplo a los que vamos a estar siempre agradecidos. Empezamos tímidamente dando charlas en las escuelas de la localidad, presentándonos en medios de comunicación y de a poquito nos llamaban de localidades vecinas. Así fue como nace el ciclo de conferencias Aprendamos sobre Dislexia, dirigido a público en general, a docentes, a profesionales de la salud. Siempre nos acompañaron profesionales de muy buen nivel, con reconocimiento nacional e internacional. Entonces, Aprendamos piensa en un área clínica. Contamos con la colaboración para ello de distintos profesionales que generosamente donan horas de su práctica, psicopedagogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, para hacer diagnósticos diferenciales y atender a niños y jóvenes de escasos recursos o que no cuentan con obra social. En el año 2009 comenzamos, a través de un proyecto de extensión e interés social, junto con la Universidad del Litoral, un trabajo de investigación para ver qué pasaba con el aprendizaje de los niños con dislexia. Y esto nos marcó una incidencia del 15% de este trastorno en la población escolar de tercer grado de la ciudad de Santa Fe. Este porcentaje, que fue muy importante, coincide con las estadísticas mundiales que hablan de un 10 a un 15%. Fue un trabajo muy arduo que terminó con una cartilla, guía para el maestro, donde se plasma lo conceptual y también se dan estrategias para que el docente pueda trabajar con esto y que permanezca en el tiempo. Este trabajo, que es el único que se hizo en el país, tuvo una mención especial en el primer Congreso Internacional de Neuroeducación que se hizo en Mar del Plata en el año 2010. Sabemos que aún falta mucho por hacer, también que hay padres en distintos puntos del país que ya están ocupados del tema y instamos a sumar voluntades a padres y docentes, salir de la queja y saber que se puede, que nuestros hijos tienen derechos para que se les reconozca su forma distinta de aprender y así en un futuro la sociedad pueda aprovechar sus dones. Es emocionante para mí recordar todo eso y pensar que Nenuca terminó la secundaria en forma excelente, sin llevarse materias, que ahora está en la facultad, que tiene toda una vida por delante y que digamos que un buen tratamiento y un diagnóstico a tiempo es una seguridad de que va a poder tener una vida como la que se merecen, porque son chicos sumamente inteligentes, creativos. Y gracias a Dios, Nenuca ahora está en la universidad y con todo un futuro por delante.